estoy aquí en Buenos Aires, en el Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de la Universidad de Buenos Aires, que es donde se dictan, donde se imparten las carreras de Ciencias de la Atmósfera, que sería Meteorología y Oceanografía, justamente aquí en Buenos Aires, hace más de 60 años ya. Entonces, bueno, les traje algunos temitas que nos preocupan y por qué nos ocupa el tema del cambio climático. En principio, lo que tenemos que tener todos presentes, bueno, ¿de qué estoy hablando? ¿De qué estamos hablando nosotros, los científicos o los que nos ocupamos de este tema, cuando hablamos de cambio climático? Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Cuando hablamos de cambio climático, estamos hablando de un cambio que se ha producido en el clima, sostenido en el tiempo, que se manifiesta claramente, que lo podemos diferenciar, que podemos decir, este clima que tenemos hoy es distinto del clima que había hace 30, 50 años o 100 años, en una escala de tiempo de cientos de años o hasta miles de años. Y de eso hablamos cuando hablamos de cambio climático. Es un cambio que se ha producido en el clima de nuestra región, de nuestro mundo. Y cuando hablamos de clima, lo diferenciamos del tiempo, ¿no? El tiempo es lo que sucede día a día, si hoy llueve o mañana llueve, hace calor o frío, y cuando hablamos de clima, hablamos de justamente un clima que es estable, en el sentido de que por un tiempo se mantiene como un clima templado, un clima polar, ¿no? Un clima mediterráneo se llama en algunos lugares. Entonces, cuando hablamos de cambio climático, hablamos de cambios que se han producido en este clima con los años, y los años son cientos de años o hasta miles de años. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Vamos a tratar de relacionar el turismo con el cambio climático y el cambio climático con el turismo. El turismo es una de las actividades que realiza el hombre, por supuesto, que tiene y ha tenido injerencia en el cambio climático, pero por otro lado sabemos que el cambio climático ha tenido injerencia o tiene un impacto importante en el clima, en el turismo. A ver, ahí está. Bueno, ¿qué es lo que sabemos con respecto a la primera variable que se ha manifestado en este cambio? Que es la temperatura. Esta curva que vemos acá es la temperatura media anual, promedio anual de temperatura a nivel global. ¿Qué quiere decir? Que esta curva que sube y baja es un valor por año que está indicando el valor promedio de todo el globo, de la Tierra, los océanos, el día, la noche, verano, invierno, los polos y el ecuador. Un solo valor por año, a lo largo de los años, desde 1850 hasta el presente, y lo que vemos es un valor de lo que se llaman anomalías o grados en diferencia con respecto a un valor promedio que tuvimos en 1961 a 1990. ¿Qué quiere decir? El valor de 1961 a 1990 sería el que está representado aquí por el 0, que es aproximadamente 15 grados. Aproximadamente 15 grados es el valor medio de temperatura de la Tierra. Y lo que vemos acá entonces es cómo ha variado año a año. Claramente se ve que un año está más caliente, el año siguiente puede estar más frío. Hay una variabilidad interanual, pero lo que se ve mucho más claramente es que desde comienzos del siglo XX hasta el presente, la temperatura ha ido aumentando en forma sostenida, con una característica tal que si nosotros comparáramos cuál sería la temperatura promedio a comienzos del siglo XX, la temperatura promedio en estos últimos años, aumentó aproximadamente 1 grado. 1 grado que parece muy poco, claramente, pero es muchísimo, ¿no? El aumento de temperatura de 1 grado en tan poco tiempo es lo que nos tiene preocupados, es lo que nos ha venido teniendo preocupados a lo largo de los años. Porque ese 1 grado de temperatura, de aumento de temperatura, en el promedio anual global es muchísimo. Como vemos, los cambios año a año son significativos y son de medio, 1/10 de grado, 2/10 de grado. En total, este valor de 1 grado lo tenemos que tener en mente para que veamos cuáles son las proyecciones a futuro. Pero sabemos mucho más. Sabemos que no solo aumentó la temperatura, sabemos que han cambiado otras características del sistema climático. Y cuando nosotros hablamos de sistema climático, hablamos de todo el conjunto de atmósfera, océanos, tierra, hielos y vegetación. Todo esto, a gran escala, interactúa entre sí.
Entonces, si bien lo que les mostré recién fue claramente lo que se ha manifestado como temperatura media anual, como ha aumentado, sabemos que además de haber aumentado la temperatura del aire en las primeras capas de la atmósfera, aumentó el vapor de agua. El vapor de agua lo que nos indica es humedad. Hay más cantidad de humedad en el ambiente a nivel global. También aumentó la temperatura sobre el mar, la temperatura del aire sobre el mar. Y también aumentó la temperatura superficial del mar, o sea, la temperatura de los océanos ha aumentado significativamente. La temperatura de los océanos ha aumentado, y no solo en la superficie, sino también en las profundidades del océano, ha aumentado el contenido de calor en el océano, y ha aumentado a nivel global el nivel medio del mar. Cuando pensamos en qué es lo que ha aumentado, qué es lo que ha producido el aumento del nivel medio del mar, la primera causa de aumento del nivel medio del mar fue justamente el aumento de su temperatura. El aumento de calor aumenta la temperatura, aumenta el volumen del agua, aumenta el nivel del mar. Esa es la principal causa. Pero también tuvo un gran aporte en los océanos en cuanto a los derretimientos de los hielos. La zona de hielo marino, o sea, el hielo que flota sobre el mar, cada vez es más pequeña, las capas de nieve cada vez son más pequeñas, los glaciares tienen cada vez menos volumen, la temperatura en general sobre esta zona, sobre la superficie, también ha aumentado. Entonces son varios los indicios, no fue solamente la temperatura, sino otras componentes del sistema climático han variado significativamente a lo largo de los años en relación y en concordancia con este aumento de temperatura. Y cuando digo significativamente, son palabras que nosotros usamos los científicos muy frecuentemente porque nosotros generalmente mostramos cuál es la significancia de ese cambio. O sea, lo podemos comprobar estadísticamente, no es que nos parece que ha cambiado, sino que podemos ver qué es lo que tenemos actualmente, lo podemos comparar con lo que ha pasado en el pasado, y entonces es que ha cambiado significativamente. Pero también estos valores que les mostré recién son como valores medios. También hemos observado que han variado lo que nosotros llamamos extremos climáticos. Extremos climáticos son los extremos de, por ejemplo, temperatura. Las temperaturas muy cálidas o las temperaturas muy frías. A nivel global ha sucedido esto, en todo el globo. Han aumentado los días y las noches cálidas. ¿Por qué decimos días y noches? Porque nosotros trabajamos con temperatura máxima, temperatura mínima. La temperatura máxima del día es la que refleja lo que pasa en el día, justamente. La temperatura mínima es la que refleja lo que ha sucedido en la noche. Si la temperatura mínima ocurre a la mañana en cuanto sale el sol, y si esta temperatura mínima es muy alta, quiere decir que la noche ha sido muy cálida. Bueno, hemos observado también que los días y las noches cálidas han aumentado significativamente. Y también han aumentado sistemáticamente los periodos de calor, o sea, las olas de calor se han venido manifestando. Por otro lado, a nivel global, han disminuido los días y las noches frías a nivel global. O sea, cada vez hay menos días frescos o noches frescas, principalmente en el verano. Esto se ha observado a nivel global. Pero yo les quiero presentar un ejemplo para que veamos cómo se ha manifestado en nuestra vida cotidiana. En Europa la primera gran ola de calor que tuvo mucho impacto fue una ola de calor en 2003, estamos hace 12 años ya de esto, 2003, una ola de calor que afectó el centro de Europa muy significativamente. Las primeras manifestaciones se dieron en la ciudad de París, donde fallecieron más de 15.000 personas debido a la ola de calor. Eso parecía un evento extraordinario, pero lamentablemente no fue tan extraordinario porque luego se ha repetido y se sigue repitiendo con los años. Acá les muestro el ejemplo de lo que ha ocurrido en julio de 2010 en Moscú. Moscú es una ciudad fría, es un clima bastante fresco, pero ¿qué pasó? Han tenido una ola de calor muy significativa en el mes de julio de 2010. En ese mes, en esa época, en ese verano 2010,
Moscú sufrió una ola de calor tan intensa, acompañada con sequías, que produjo incendios. Además, esos incendios producen estas imágenes tan borrosas, que lo que se ve aquí es justamente el humo producido por esos incendios en los alrededores de Moscú, dentro de esta ola de calor. Entonces, además de hacer calor, había poca precipitación, con lo cual se producen incendios. Y eso ha producido un número significativo de fallecimientos en esa zona y además enfermedades, por supuesto, entre otras las respiratorias. Pero ¿cómo se ve desde el punto de vista meteorológico una ola de calor como la de Moscú 2010? Ups, ahí está. El número de días con temperatura máxima mayor a 25 grados en Moscú. Estamos en Moscú, una ciudad fresca, una ciudad fría. En promedio, la temperatura máxima supera 25 grados en Moscú 9 días al mes. En promedio, yo tomo todos los julios, 25 grados, que no parece una temperatura muy elevada, por lo tanto se supera solo 9 días al mes. ¿Qué pasó en julio del 2010? En julio de 2010, los 31 días del mes superaron 25 grados. Eso fue lo que impactó y lo que ocasionó esta ola de calor. Por lo tanto, lo que tenemos que tener presente es que no necesariamente las temperaturas van a superar o van a llegar a valores inimaginables, sino que para cada región, para cada localidad, el cambio es lo que produce el principal impacto. Una ciudad acostumbrada a tener 9 días por mes de julio, que superen 25 grados, tuvieron todos los días del mes de julio superando 25 grados, ocasionó un impacto muy significativo en la región. Entonces, cuando hablamos de extremos, también hablamos de lluvias extremas, lluvias intensas. Las lluvias intensas son, en el gráfico aquí a la izquierda arriba, lo que vemos es un mapa de la Argentina con una imagen satelital, y esto que se ve acá es un sistema climático, un sistema nuboso que produce lluvias muy intensas. Así se ve desde una imagen satelital, está coloreada por supuesto. Entonces lo que se ve es que aquí tengo un centro de una nube muy alta que produce mucha lluvia, rodeado de un montón de nubes que producen una lluvia muy intensa. Esas lluvias intensas se producen generalmente en poco tiempo, en pocas horas, mucha lluvia. Pocas horas, mucha lluvia de golpe, produce en general inundaciones en ciudades y alrededores muy significativas. Si a eso le agregamos un fenómeno como, por ejemplo, para Buenos Aires sería la sudestada, que quiere decir, es un viento que hace que el río crezca sobre la costa, si lo sumamos a la lluvia se produce una inundación significativa. Eso es lo que ha sucedido también, y lo que está sucediendo cada vez más frecuentemente. Por otro lado, como demostrábamos en Moscú, eventos extremos que hemos tenido cada vez más frecuentemente son las olas de calor. Las olas de calor que, acompañadas con sequías, obviamente afectan a la agricultura, a la producción en general, pero también favorecen, en muchos casos, la propagación de ciertas enfermedades. Todos los que estamos por acá o los que están en Europa han sufrido o están, digamos, viviendo dentro de olas de calor cada vez más frecuentes. Les decía, la primera ola de calor que llamó mucho la atención en Europa fue 2003. Y estamos en 2015 y se nota como esas olas de calor que antes ocurrían una vez cada 100 años, 50 años, ahora están ocurriendo mucho más frecuentemente. Entonces, de eso es lo que nos estamos preocupando, ¿no? Nos estamos preocupando de esos cambios en el clima. Cuando miramos, por ejemplo, algo que, cómo podemos graficarles, cómo podemos mostrarles cómo ha cambiado nuestro sistema climático. Acá lo que se ve es un glaciar en el año 1940, es un glaciar tropical en Perú, el Chacaltaya, Bolivia, perdón. Y acá lo que se ve es que en 1940 tenía esta superficie, 0.22 kilómetros cuadrados. En 1982 ya la superficie se había reducido a 0,14 kilómetros cuadrados. En 1996 vemos como la superficie se había reducido a 0.08 kilómetros cuadrados, y en 2005 vemos como esto se redujo apenas
a 0,01 kilómetros cuadrados. Vemos cómo se ha reducido sistemáticamente un campo de hielo. Este campo de hielo, este glaciar, ¿cuál es el impacto que puede tener esta reducción? Y bueno, claramente el derretimiento del agua del glaciar, del agua, de lo que se acumula en los glaciares durante el invierno, en el verano derrite el agua y esa agua alimenta las zonas circundantes, o para agricultura, o para el consumo humano, ¿no? Directamente. Por lo tanto, si cada vez tenemos menos reservas de agua, el problema de la región, las poblaciones que viven alrededor, se intensifica por ese lado. Entonces, todo esto nosotros lo podemos explicar qué es lo que ha pasado. ¿Cómo lo podemos explicar? En principio vamos a repasar este concepto, que es el de efecto de invernadero, de la atmósfera. La atmósfera, naturalmente, tiene lo que se llama efecto de invernadero. ¿Cómo es el efecto invernadero? El Sol es el motor de nuestro sistema climático. La energía proviene del Sol. El Sol emite una radiación que se llama ultravioleta. Una gran parte de esa radiación pasa a través de la atmósfera como si no existiera. Una parte se refleja, pero una gran parte pasa a través de la atmósfera. Y la Tierra, que es lo que tenemos aquí abajo, absorbe esta radiación. Absorbe y calienta. Toma temperatura la Tierra. La Tierra toma temperatura e irradia otra radiación, otra longitud de onda que se llama infrarroja. Irradia otro tipo de radiación. Esa radiación que irradia la Tierra se va hacia arriba y una gran parte de esa radiación que irradia la Tierra la atrapan ciertos gases, componentes de la atmósfera, que se llaman gases de efecto de invernadero, porque son los que producen el calentamiento de la atmósfera donde estamos viviendo. Entonces, para tener claro, por eso nosotros cuando estamos más cerca de la Tierra hace más calor, porque estamos más cerca de nuestra fuente de calor, que es la Tierra. Cuando nos alejamos, cada vez hace más frío, cuando vamos hacia arriba, está claro. Pero los gases de efecto de invernadero son los que permiten que haya vida en la Tierra. Porque si no existieran estos gases de efecto invernadero, toda esta radiación que emite la Tierra se iría al espacio. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en que estos gases de efecto invernadero, que existen en forma natural, empezaron a aumentar su concentración con los años debido a la acción del hombre. Debido a la acción del hombre, ¿en qué sentido? El hombre emite gases de efecto invernadero, en particular el dióxido de carbono, emite esos gases de efecto invernadero a la atmósfera en forma artificial cuando produce combustión de residuos fósiles. O sea, al utilizar petróleo, el hombre emite más gases de efecto invernadero. Entonces, al aumentar la cantidad de gases de efecto invernadero, atrapa más calor y eso fue lo que ha producido claramente el aumento de temperatura. Eso es lo que ha producido, en estas imágenes vemos claramente los cambios. Nosotros lo que estamos viendo acá es el cambio observado, ¿no? El cambio observado, el esquimal vive en Alaska, vive sobre el Ártico, y el Ártico tiene hielo flotante. Ese hielo que flota sobre el océano Ártico fue el que más ha disminuido su volumen. Por eso la imagen típica es la del oso polar, que se ha visto afectado notablemente su hábitat, por no tener suficiente hielo para vivir. Pero claramente, si nosotros miramos una pista de esquí, podemos ver imágenes como esta. Muy reducido el volumen de hielo disponible, de nieve disponible para producir actividades invernales, ¿no? Entonces, como nosotros sabemos a qué se debe esto, es que sabemos que podemos proyectar el clima futuro. ¿Qué es lo que va a pasar con el clima futuro? Acá les traje una imagen de Argentina, pero a nivel global, vamos a ver otra imagen después. ¿Qué es lo que se ve? En general, trabajamos con escenarios. Los escenarios tienen que ver básicamente con qué va a ser la sociedad a futuro con respecto a cómo va a seguir emitiendo, ¿no? Cuánto va a seguir emitiendo, cómo vamos a seguir emitiendo gases de efecto invernadero. Entonces trabajamos con distintos escenarios, un escenario no tan pesimista, un escenario más pesimista, en el sentido que si nosotros seguimos emitiendo a estas, al nivel que estamos emitiendo actualmente, lo que se espera para el año 2081-2100 es un aumento de temperatura de alrededor, depende de la región,
arriba de 2 grados, arriba de 3 grados, arriba de 4 grados. Recuerden que habíamos aumentado la temperatura media global 1 grado desde el 1900 al presente. ¿Sí? Las proyecciones dan hasta 4 grados hacia el futuro. ¿Qué es lo que sabemos a nivel global? A nivel global sabemos que además lo que va a aumentar es la temperatura máxima del día más cálido del año. Esa temperatura que ahora ocurre una vez cada 20 años, en el futuro esa temperatura va a aumentar en todo el globo y vemos como en el hemisferio norte tiene valores muy significativos. Vemos aquí en Europa valores que superan 7 grados. La temperatura máxima más alta del año va a aumentar hasta 7 grados en algunos lugares, 4 o 5 grados dependiendo de donde estemos ubicados. Entonces eso es lo que vamos a notar. Vamos a notar un cambio en la temperatura media, pero en el diario vivir vamos a notar aumentos muy significativos. ¿Y eso cómo va a afectar al turismo? Y bueno, claramente va a afectar las actividades a todo nivel, ¿no? Estas imágenes tan hermosas de nuestro glaciar Perito Moreno en Argentina, que por supuesto es bastante grande, como para que se derrita rápidamente, pero claramente las actividades alrededor de este tipo de actividades invernales se van a ver modificadas con un aumento significativo de temperatura. Pero también sabemos que va a aumentar la precipitación, y la precipitación va a aumentar de distintas formas. En Argentina, en la parte este de nuestro país, y en Uruguay y Brasil, va a aumentar la lluvia. Pero en todo el oeste y sur de la Patagonia, la precipitación va a disminuir. Ya de por sí esto es una zona árida, y se va a ver más se va a volver más árida. Pero esta es una zona que llueve bastante, en general, pero va a ver disminuida la cantidad de precipitación significativamente hacia el fin del siglo. Entonces, como sabemos, una lluvia muy intensa, una sucesión de lluvias intensas, producen efectos importantes, producen inundaciones de ríos, entre otras cosas, inundaciones de ciudades, los cauces de los ríos se desbordan, y en particular nuestras cataratas cada tanto pierden días de poder acceder, por ejemplo, a la Garganta del Diablo, porque se afectan las pasarelas que las visitan, ¿no? Por ejemplo. Entonces vemos que si tuviéramos un bosque cercano al río, a un mar, a una costa, y el mar sigue aumentando su nivel, lo que vamos a ver dentro de unos años es esta imagen. Nosotros, depende de dónde estemos ubicados, el aumento del nivel medio del mar obviamente va a afectar a aquellas actividades costeras muy significativamente. A lo largo del planeta, ¿no? Todas las construcciones y centros turísticos costeros se pueden ver afectados significativamente. Pero entonces lo que tenemos que tener claro es lo siguiente. Una cosa es el cambio del clima, o sea, el evento climático en sí va a aumentar los eventos extremos. Pero el impacto que el evento extremo tiene sobre la población va a depender de 3 cosas. Del tipo de evento extremo, de la vulnerabilidad de la población, cuán vulnerables estemos a este evento extremo, y de la exposición, lo que se llama qué materiales, qué elementos materiales o cuántas personas tenemos expuestas a la ocurrencia de este evento extremo. Entonces, la conjunción de estas 3 cosas es lo que va a producir un impacto muy significativo o no. Entonces tenemos herramientas, tenemos que pensar que el cambio climático está, y tenemos que pensar en adaptarnos en los próximos años, y tenemos que pensar en la mitigación. La mitigación del cambio climático claramente es tratar de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La solución al problema es dejar de emitir, en la medida que estamos emitiendo, estos gases de efecto invernadero. Eso a largo plazo va a hacer que el cambio no sea tan brusco, que podamos retrasar el cambio, que podamos retrasar el aumento significativo de temperatura o los aumentos significativos, tanto de extrema precipitación como de menos precipitación o más sequías. Pero en el camino lo que tenemos que hacer es adaptarnos a estos cambios, adaptarnos a los cambios que están viniendo y que se van a venir.
Entonces, para eso tenemos que pensar en ciertos tipos de medidas. Esta es una imagen de Holanda. Holanda es un país bajo, por supuesto, es un país que está muy cerca del nivel del mar. ¿Qué ha hecho Holanda para evitar que el ingreso del mar invada la ciudad? Ha hecho con puertas muy relevantes, muy significativas, y estas son soluciones definitivas en el sentido de que ellos saben que cuando a un aumento de nivel del mar que ha venido siendo sostenido y en el tiempo, si tienen una tormenta o una dirección del viento fuerte del océano hacia la ciudad se puede inundar, por lo tanto cierran la compuerta. Esta es una solución, una adaptación mecánica, sistemática a los cambios que se han observado y que se proyectan vayan a seguir existiendo en la región. Pero obviamente no todos podemos tomar esas medidas. No todas esas medidas requieren de una solución política muy a nivel nacional, a nivel regional, muy importante, muy significativa, pero claramente en todos los sectores, como por ejemplo el turismo, tenemos que pensar cómo adaptarnos, cómo adaptar la actividad para reducir los impactos que puede tener este cambio climático en la actividad turística en particular a la que nos podamos dedicar nosotros. Estas hermosas casitas sobre el océano, obviamente van a verse perjudicadas dentro de unos años, por lo tanto tendrán que pensar en una nueva ubicación de las mismas. Pero entonces volvamos al punto este. Porque yo digo que el turismo también tiene una implicancia en el cambio climático, así como el cambio climático tiene un importante impacto sobre el turismo. El turismo es una actividad que, entre otras cosas, mueve mucha gente. Esa gente se traslada tanto en autos como en aviones o en micros, y eso produce, por supuesto, más gases de efecto de invernadero, ¿no? Pero no solo desde ese punto de vista, sino que también el turismo, la actividad turística en general puede afectar el medio ambiente local al que se está refiriendo. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Tenemos que saber que hay mucha información. Esta información debe saber cómo utilizarse. Hay mucha información que está disponible o que se puede poner disponible para cada una de las actividades que están pensadas o para cada uno de los sectores. Porque, por ejemplo, claramente en algunas regiones, podemos tener menos cantidad de nieve, o la nieve puede venir más tarde en el año, o puede ocurrir en la montaña a niveles más altos. Por lo tanto, tendríamos que pensar en relocalizar, por ejemplo, las pistas de nieve. Claramente la construcción de nieve artificial es una solución, pero es una solución temporaria que no se puede sostener mucho en el tiempo si la temperatura sigue aumentando, ¿no? Claramente. Pero entonces tenemos que pensar en cómo utilizar la información existente para aprovechar mejor los distintos tipos de turismo a nivel local o a nivel regional. Entonces tengamos que tener claro todos que calor va a ser más calor, claramente. Por ejemplo, Europa es un ejemplo que se está acostumbrando a tener más olas de calor. Y me ha pasado recientemente ir a París en verano, o ir a Ginebra en verano, en la zona central de Europa, que no están acostumbrados a tener calor. La diferencia sustancial que se produce para el turista en poder contratar un hotel que tenga aire acondicionado a un hotel que no tenga aire acondicionado. Es una diferencia sustancial. El hotel con aire acondicionado tiene un plus mucho más significativo que lo que puede tener en otros lugares del mundo, porque en otros lugares del mundo a lo mejor los hoteles son más modernos o lo que fuera, es más habitual que un hotel tenga aire acondicionado. Pero en la zona central de Europa es un plus que no todos los hoteles tienen, por lo tanto es una adaptación o una medida que han tomado ciertos hoteles muy significativa para aumentar, por ejemplo, la cantidad de pacientes que asisten a él. Por lo tanto, el calor es algo a lo que nos vamos a tener que habituar, y también hay avisos, los americanos se adelantan bastante para eso, ¿no? Entonces dice, si usted quiere ir a visitar Florida, la península de Florida,
visítela ahora cuando puede, porque lo que está mostrando acá es la península de Florida, con un aumento de nivel del mar de 6 metros, que es un extremo total, pero bueno, es una posibilidad, que cuando suba el nivel del mar 6 metros, todas esas zonas en rojo van a estar inundadas. Por lo tanto, ellos promocionan la península de Florida de esta forma, no van a poder visitar los cayos de Key West y todas esas zonas del sur de Florida, porque van a estar bajo agua. Si aumenta el nivel del mar, por supuesto es un aviso bastante alarmista, pero bueno, es una forma de poner en la mentalidad de todo el mundo que el cambio está, el cambio va a venir, el cambio está proyectado de distinta forma y el nivel del mar va a seguir aumentando por muchos años, sobre todo para todas esas zonas costeras, eso va a ser un efecto muy significativo. Entonces, básicamente, si estamos en una zona donde va a llover más, si va a llover más vamos a tener menos días de playa, y entonces hay que pensar otro tipo de actividades, que no sea solamente la playa, para que el lugar sea atractivo, por ejemplo, para la población. Pero puede haber lugares donde va a haber menos lluvia, entonces va a haber más días de sol. Si va a haber más días de sol, lo que va a haber, por ejemplo, es más requerimiento de agua. Entonces ahí lo que tenemos que tener presente es cómo vamos a distribuir el agua entre la población que aumenta en las épocas de las temporadas de turismo, por ejemplo. Por lo tanto, la información está, hay que saber aprovecharla y hay que tratar de aprovechar todo este tipo de información para adaptarse de la mejor forma en los distintos sectores, evaluar nuevos lugares, nuevas atracciones, programar otro tipo de actividades, pensando en que el clima está cambiando y va a seguir cambiando. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos preocupa? Nos preocupa que toda esta información que existe, que se puede adecuar y adaptar a cada uno de los sectores, no se lleve o no se reúna con la gente correcta para poder tener un impacto positivo del cambio climático. Nos preocupa no aprovechar toda esta información. Lo correcto sería que toda esta información, a través de grupos de trabajo que piensen en los distintos sectores y distintas personas que tengan ideas, puedan tener entonces un impacto positivo en este cambio. Este cambio que se viene, este cambio que está viniendo en los próximos años y que ya no se puede dudar de que existe y cuál es la razón de estos cambios. Por lo tanto, les presento aquí una imagen que es muy clara, que dice, bueno, imagine este escenario. Tenemos este puente y dice que el 97% de los expertos dice que este puente está por colapsar. El 3% dice, no se preocupen, ¿usted seguiría manejando? Claramente, lo que quiere decir es, cuando el 97% de los científicos del clima acuerdan en que el cambio climático producido por el hombre es real, es tiempo de escucharlos. Bueno, nada más.